el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hace 8 días, ¿verdad? El Señor me dio la bendición de predicar su palabra en este lugar. Y una vez gracias al hermano Miguel por concederme, ¿verdad?, este púlpito. Y hermanos, decía de cómo Pedro tuvo, hermanos, ese momento de ira, ¿verdad? Y le cortó la oreja a aquel personaje llamado Malco. ¿Se acuerdan de ese mensaje, verdad? Amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión quiero hablar sobre Pedro, pero hermanos, otro enfoque diferente de la vida de Pedro. Pedro, hermanos, fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús. Fue una de las primeras personas en seguir a Jesús. Andrés, primeramente, y luego Pedro. Fueron los primeros a seguir a Jesús. Y hermanos, no creo que fue fácil para Pedro, ¿verdad? Porque, hermanos, seguir a Jesús nunca ha sido demasiado fácil. Porque siempre, hermanos, hay que dejar algunas cosas, ¿verdad?, que a veces se consideran importantes, pero a veces, hermanos, es necesario que tengamos que dejarlas. Por ejemplo, hermanos, aquí el apóstol San Pedro tenía su trabajo, ¿verdad? Era pescador juntamente con Andrés. Se dedicaban a la pesca, ¿verdad? Ese era su negocio de ellos, la pesca. Pero hermanos, llega el momento cuando el Señor pasó por ahí y, hermanos, les hizo una invitación muy especial, ¿verdad? Y le dijo: venir a mí y yo os haré que seas pescadores de hombres. Mira, hermanos, les dijo, ¿verdad? Les dio un mensaje: si ustedes quieren ser pescadores de hombres, pues entonces sígame a mí. Y más tarde, hermanos, fueron pescadores de hombres, porque, hermanos, iban predicando la palabra del Señor y las almas se convertían. Pero, hermanos, dije que no era fácil, ¿verdad? Porque tenía su familia. Por ahí, hermanos, muchas personas sacan que no tenía familia, que no tenía ni esposa. Pero, hermanos, la Biblia dice que tenía suegra. Entonces, si tenía suegra, tenía esposa también, ¿verdad? Y hay, hermanos, un pasaje por ahí en 1 Corintios 9:5, que allí, hermanos, aclara un poquito la cuestión si tenía esposa o no tenía. Allí dice el versículo literalmente: y no tenemos nosotros derecho de traer con nosotros una esposa como los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Aclara. Entonces quiere decir, hermanos, que Pedro sí tenía esposa. Y sin embargo, hermanos, él, hermanos, no se puso a pensar en eso. Porque, hermanos, ¿quién quiere, verdad, destruir su economía? Pedro, hermanos, sin duda, hermanos, que ganaba sus recursos. Pero sin embargo, allí tuvo que tomar una decisión. Una decisión, hermanos, de vida o muerte. Y, hermanos, decidió abandonar su barca para seguir a Jesús. ¿Cree usted, hermanos, que no tomó una buena decisión? Claro que sí, hermanos, porque todo en esta vida se acaba, todo en esta vida perece, y no importa cuántos bienes podamos tener, hermanos, todo se acaba. Todo, ¿verdad? Hermanos, se acaba cuando nos vamos nosotros. Entonces, hermanos, tomó una buena decisión, así como la decisión que usted y yo hemos tomado. También, hermanos, para nosotros no ha sido fácil, ¿verdad? No fue fácil para usted tampoco. No fue fácil para mí, hermanos, porque estábamos, ¿verdad?, arraigados en el mundo de pecado, en el mundo de maldad. Y, hermanos, cuando se nos dio el mensaje
nosotros no fuimos como Pedro. Pedro dijo al instante, me voy, y se fue. Y hermanos, a seguir a Cristo. Pero hermanos, nosotros a veces nos rehusamos muchas veces. Yo, hermanos, me rehusaba muchas veces. ¿Verdad? Me acuerdo cuando me llevaban a la iglesia, duré como 2 años yendo a la iglesia, y recibí el mensaje, hermanos, una y otra vez. Pero hermanos, salía yo igual. Me acuerdo que me iba, como dicen, a andar en las moradas de maldad. Como hermanos, a veces me escapaba y me iba a andar en las moradas de maldad. Aleluya. Pero gracias a Dios, que me tiene aquí. Un día, hermanos, decidí como Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le dije al Señor, ahora sí te sigo y te voy a seguir. Gloria a Dios. El 10 de marzo de 1984. Gloria a Dios. Hermanos, se me olvidan todo a mí. Se me olvidan muchos datos. Sinceramente, hermanos, hay veces que no sé, muchos datos que por ahí tenía que guardarlos, pero no los guardo. Pero esta fecha sí la guardo. 10 de marzo de 1984. Siendo aproximadamente entre 9 y 9:30 de la noche. Decidí, dije, ahora sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí estoy. Entonces, hermano, Pedro fue un hombre arriesgando. Cuando Cristo, hermano, se acercó por allí y le invitó a seguirle, le siguió. Y entonces, hermano, dice la Biblia que llegaron a un momento cuando estaban, hermanos, en el mar. No sé si recuerda ese pasaje. Y dice, hermanos, que el Señor Jesucristo iba caminando hacia ellos sobre las aguas. Hermanos, naturalmente el Señor es capaz de todo. Iba caminando hacia ellos sobre las aguas y no se hundía. Y dicen, hermanos, que estos hombres se asombraron y tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. Ahora, por si alguien captó esta palabra y dice fantasma, y no vaya a ser que vaya a formar una doctrina que diga no, si hay fantasmas. Los fantasmas sí se aparecen, los muertos sí se aparecen. Hermanos, esto no quiere decir que los fantasmas existan. Lo que pasa, hermanos, es que los judíos del siglo I ya estaban bien influenciados por las creencias y las tradiciones de los grecorromanos. Todas estas personas, hermanos, sí creían en los fantasmas, en las apariciones. Decían que cuando alguien se moría de manera violenta, se andaba apareciendo en el mar, cuando el mar se agitaba, que ahí podría haber fantasmas, que había fantasmas en los ríos, que había fantasmas en todos lados. Y como esto, hermanos, se decía, entonces cuando ellos miraron aquel acto, hermanos, increíble, porque nunca habían visto algo semejante, entonces, hermanos, en su mente pudieron pensar, oh, entonces los fantasmas sí existen, porque ahí estamos mirando uno frente a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero fue una expresión de miedo, porque era algo, hermanos, fuera, como dicen, fuera de serie, fuera de la razón humana, ¿verdad? Fuera del alcance humano, ¿verdad? Porque nadie puede caminar sobre el agua. Y entonces, hermanos, fíjese aquí, hermano, Pedro le dijo al Señor, si tú eres, haz que yo vaya a ti. Fíjense, hermanos, si tú eres, haz que yo vaya a ti. Fíjese, hermanos, qué desafío. Tenía valor, ¿verdad? Tenía valor. Hermanos, porque imagínense, nadie se atrevió, solo él. Porque él tenía ese valor, hermano. Era un hombre arriesgado.
y le dijo, haz que yo vaya a ti. Y hermanos, el Señor le dijo, ven a mí. Y Pedro, hermanos, bajó a la carrera y se fue, hermanos, y se metió al mar. Literalmente, hermanos, se metió al mar y caminaba en el mar, hermanos. De momento caminó no sé cuántos minutos, pero no se hundía. Pero entonces, hermanos, el mar empezó a embravecerse, las olas empezaron a crecer, y hermanos, entonces Pedro se acobardó, porque dije tenía valor, pero también tenía miedo. El hombre valiente también tiene miedo, y entonces, hermanos, se acobardó, y entonces, hermanos, al acobardarse, quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitó, hermanos, la mirada de Jesús, entonces, hermanos, se empezó a hundir. Y se estaba hundiendo, prácticamente se estaba hundiendo en el mar. ¿Se imagina, hermano? Fíjese el oro que tenía, iba caminando, pero por quitar la mirada de Jesús, ahora se estaba hundiendo. Y hermanos, entonces Pedro, ¿verdad?, en su desesperación clamó y dijo, sálvame, Señor, que perezco. Y entonces, hermanos, el Señor extendió su mano y lo levantó. Y lo levantó, hermanos, y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Se imagina, hermanos? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Hermanos, pero lo importante es que Pedro clamó para que el Señor lo levantara. Y hermanos, en esto yo puedo captar que cuando nosotros, hermanos, quitamos la mirada del Señor Jesucristo, es muy peligroso, hermano, porque nos podemos hundir también nos podemos hundir en la depresión, nos podemos, hermanos, hundir tal vez, hermanos, en el ateísmo, nos podemos hundir, hermanos, en el pecado, si quitamos la mirada de Jesús. Entonces, cuán importante es que usted y yo tengamos, hermanos, la mirada en Jesús. San Pablo dice poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en las cosas del mundo, en las cosas de arriba. Entonces, hermano, si usted quiere estar firme, si usted quiere estar siempre seguro, nunca aparte la mirada de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, lo que yo aprendo de esta lección, fíjese, hermanos, Pedro quería estar cerca del Señor. Hermanos, aún en esa distancia, él, hermanos, anhelaba estar con el Señor Jesucristo. Por eso le dijo, quiero ir a ti. Y hermanos, fue a él. Pero hermanos, vemos aquí más tarde que Pedro, hermanos, ahora le estaba negando. Mire, hermanos, qué contraste de este hombre. Anhelaba estar con el Señor y se arriesgó a poner su vida para meterse al mar. Y ahora, hermanos, aquí en este pasaje vemos que él seguía al Señor de los ejércitos. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Seguía al Señor de lejos. Bendito sea el Señor. Y hermanos, después de tantas experiencias gloriosas que había tenido, hermanos, seguía al Señor ahora de los ejércitos. Pero fíjense, hermanos, lo que Pedro había dicho. El Señor les había dicho, esta noche todos se escandalizarán de mí. Igual, hermanos, el atrevido apóstol Pedro le dijo, yo no, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar de ti, aunque todos lo hicieren, yo no me voy a escandalizar de ti. Y hermanos, el Señor conocía el corazón de Pedro, conocía el corazón de todos, porque el Señor conoce el corazón de cada persona, conoce mi corazón, sabe si soy sincero, sabe si estoy mintiendo, sabe lo que estoy pensando, sabe lo que quiero hacer el día de mañana. Así que, hermanos, si algo pensamos hacer el día de mañana que no esté bien delante de Dios, hermanos, mejor no lo haga, porque el Señor conoce tu corazón, tu plan y lo que yo pienso hacer también el día de mañana.
Y entonces, hermanos, ¿cuál fue el problema de Pedro? Hermanos, el problema es que confió, hermanos, mucho en sí mismo. Confió mucho en sí mismo, hermanos, porque él sentía que estaba fortachón. Él creía, hermanos, que estaba fuerte por tantas experiencias. Dijo, yo no te voy a negar. Y él creía en su corazón que era cierto. Pero, hermanos, el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar. Y, hermanos, el Señor tenía razón. Pedro lo negó. Entonces, hermanos, esto nos enseña a nosotros que no debemos de confiar nosotros a nosotros mismos. Por muy fuerte que usted se sienta, por muy espiritual que usted se sienta o que yo me sienta, no pensemos, hermanos, que ya estamos firmes de manera que nunca vamos a caer. Porque dije hace unos momentos, si quitamos la mirada del Señor, vamos a caer y nos vamos a hundir. Pero es importante, hermanos, que conozcamos, que sepamos que si en algún momento, hermanos, tenemos un momento difícil, porque a veces pasamos momentos difíciles, crisis de fe, hermanos, donde a veces estamos como que queremos seguir adelante, como que no queremos, y estamos, hermanos, claudicando. Pero, hermanos, si estamos en esos momentos, hermanos, necesitamos, aleluya, volver a poner la mirada en Jesús y no retroceder, hermanos, en ningún momento. Entonces, hermanos, no importa cuánta teología sepamos, no importa, hermanos, si no confiamos en el Señor Jesucristo, hermanos, vamos a caer tarde que temprano. El apóstol Pablo dice, poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el problema de Pedro? Ignoró la advertencia que el Señor Jesucristo le dijo. ¿Cuál fue la advertencia que el Señor Jesucristo le dio? Le dijo, velad y orad, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está presto, mas la carne es débil, la carne está enferma. Y le dijo, velad y orad. Hermanos, le dio una advertencia que nos da esa misma advertencia también a nosotros el día de hoy. Nos dice, velar y orar. San Pablo dice, orar sin cesar. Hermanos, no quiere decir que nos vamos a poner desde la mañana orando ahí postrados. Pero, hermanos, podemos orar en la casa, podemos orar en el camino. A veces en el camino cuando vamos manejando, podemos ponernos ahí, hermanos, en comunión con Dios. En vez de estar peleando con el que va manejando a su lado, con el que va atrás, con el que va adelante. Hermanos, en la ciudad donde vivimos nosotros así es. Hermanos, hay gente que va causando problemas. Y en vez de, hermanos, entrar en problemas con esas personas, mejor a ponernos a orar y decir, Señor, ten misericordia de este pobre prójimo que va aquí. Hermanos, porque a veces lo van hasta maltratando a uno. Entonces, en vez de caer en esas provocaciones, mejor orar, Señor, tú bendice a este prójimo. Sálvalo, Señor. Y podemos ir platicando con Dios, hermanos, donde quiera que andemos. Aleluya. Entonces, hermanos, no fue por falta de advertencia. No fue por falta de información, porque el Señor le dio información que deberían de orar. Sin embargo, no lo hicieron. Llegó el Señor la primera vez y los halló dormidos. Oiga, qué desobediencia. Miren, los halló dormidos. ¿Qué pasó entonces con Pedro, hermanos? Ese hombre fuerte, arriesgado. Pues en esta ocasión no quiso velar, no quiso orar. Y el Señor se fue, hermanos, y oró un rato. Y regresó y los halló dormidos. Y el Señor les dijo, velad y orar. Hermanos, y se fue el Señor a orar y regresó otra vez y los halló dormidos. Y le dijo, velad y orar. Y se fue otra vez, hermanos, y los halló dormidos. Mire, hermanos, y el Señor les dijo, no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. Ni tan siquiera una hora. Y entonces, hermanos, el Señor tenía razón. El Señor siempre tiene la razón. Hermanos, si nos dice que hagamos algo, hay que hacerlo. Si nos dice, hermanos, a nosotros que hagamos algo, hay que hacerlo. Bendito sea el Señor. Porque, hermanos, nos dice el Señor a nosotros también, velad y orad.
para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, el Señor nos dice todas las cosas que tenemos que hacer, la encontramos, ¿verdad?, en su palabra. El Señor a veces nos dice que oremos y no oramos. Nos dice el Señor, escudriñemos la Escritura y no la escudriñamos. Hermano, cuando el Señor dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontráis la vida eterna, parafraseado. Entonces, hermanos, ¿por qué no escudriñamos la Escritura entonces? Si el Señor nos dice que lo escudriñemos, no nos vaya a pasar, hermanos, lo que a Pedro, que nos sintamos autosuficientes y que pensemos que ya no necesitamos orar, que ya no necesitamos, hermanos, escudriñar la Biblia. Escudriñar, hermanos, no es nomás leerla a la ligera, mire, así un capítulo, 2 o 3. Hermanos, hay veces que se tiene uno que pasar hasta buenos ratos para descifrar un versículo. Hay versículos, hermanos, que están medios complicados, como esto del fantasma. Imagínense que alguien diga, no, los fantasmas sí existen. Hermanos, pero hay que buscar información, hay que sacar la conclusión, lo que en realidad el texto dice, para que no vaya a ser que al rato andemos predicando una herejía. Porque, hermanos, las herejías se dan. Hay gente que predica herejías y que a veces ni cuenta se da, porque, hermanos, no investiga, no escudriña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos dice a nosotros escudriñar las Escrituras. Y luego también dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, ahí está el problema. No hacemos ninguna de estas cosas y, hermanos, nos sentimos al rato bien débiles, que no tenemos fuerza para nada, y decimos, no tiene importancia que yo vaya a la iglesia. No tiene importancia, pero, hermanos, es importantísimo que nosotros vengamos a la iglesia y nos congreguemos, hermanos, porque es bueno, dice, y delicioso habitar los hermanos juntos. Bendito sea el Señor. Regreso a Pedro, hermano. Cuando llega el momento de la realidad, Pedro no cumplió lo que había prometido y le seguía al Señor de lejos. Aleluya. Y llegó el momento, hermanos, cuando alguien lo vio y le interrogó. Lo interrogó y le dijo, tú vienes con Jesús el Galileo. Y, hermano, le preguntó 3 veces. Y Pedro le dijo, no conozco a ese hombre. Fíjese, no conozco a ese hombre. Y le volvieron a preguntar y dijo, no conozco a ese hombre. Y, hermano, la última vez hasta maldijo que no conocía a ese hombre. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, qué variación había en la vida de Pedro. Pero no nomás en la de Pedro, también de la mía, hermano. También en la suya hay variación. A veces pensamos, hermanos, que estamos fuertes y no estamos. Y cometemos estas cosas, igual que el apóstol San Pedro. ¿Verdad, hermanos? Y entonces, Pedro, hermanos, lo que hizo, se sentó, fíjese. Dice que se sentó con los alguaciles para ver el final. Pedro, hermanos, estaba en un ambiente hostil, en un ambiente, hermanos, de puros enemigos. Hermanos, Pedro debió de haberse ido, pero sin embargo estaba allí, hermanos, como dice, como queriendo que no lo vieran, pero era natural que lo tenían que ver. Hermanos, porque le dijeron, tú hablas como él, hasta en esto lo conocieron, en esto lo identificaron, entonces no tenía forma de esconderse. Pero mejor debió de haberse escondido antes, hermanos. Pero él quería ver el final. Él quería ver qué pasaba. Y, hermanos, estaba en un ambiente hostil. ¿Y cuántas veces nosotros estamos también en un ambiente hostil, hermanos? Estamos en un ambiente no agradable para nosotros los cristianos. Estamos ahí, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces vamos a fiestas o matrimonios. Y, hermanos, hay ahí embriaguez y hermanos están ahí embriagándose y a veces hablando cosas, hermanos, fuera de razón, fuera de orden. Y nosotros ahí estamos también entre ellos. Hermanos, la realidad se siente uno muy incómodo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, vamos por condescender, nos invitan. Pero, hermanos, a veces es un ambiente que no conviene que nosotros estemos.
Porque, hermanos, a veces en esos ambientes nos vamos a involucrar, hermanos, en sus pláticas, en sus comentarios, hermanos, y vamos a terminar negando también al Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, dejemos todos esos ambientes hostiles, ¿verdad? Aleluya. Quiero preguntar, hermano, ¿habremos negado alguna vez nosotros al Señor? ¿Habemos negado nosotros alguna vez al Señor? Yo creo que sí, hermano. Hay que ser sincero, ¿verdad? Yo creo que sí. Hermano, porque si decimos que no fallamos, estamos equivocados. Si decimos que no pecamos, estamos equivocados. Porque dice la Biblia que si alguien dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Y le dice a Dios mentiroso. Entonces, hermano, pero lo importante es que sepamos reconocer cuando pecamos. Lo importante es que sepamos reconocer, hermanos, y pongamos la mirada en el Señor Jesucristo y le digamos: sálvame que perezco. Porque el hombre o la mujer que no se arrepiente, seguramente que perece. No hay escapatoria, hermano. No hay escapatoria. Entonces tenemos que reconocer. Aleluya. Yo creo, hermanos, que negamos a Cristo cuando escondemos nuestra fe por vergüenza, por medio del rechazo. Por medio del rechazo. Fíjense, hermanos, que no sé hoy, pero siento que a veces las personas, ¿verdad?, como que dicen: voy a esconder mi Biblia para que no digan que soy, aleluya, para que no digan que soy evangélico. Voy a esconder mi Biblia. O bien, cuando estamos en reunión no hablamos nada, miren, quietecitos, no hablamos nada de Dios, hermanos, porque nos da vergüenza que nos critiquen. Porque, hermanos, la gente sí nos critica. En estos días, ¿verdad?, cuando hay tanta gente incrédula, hay incluso, hermanos, mucho ateísmo. Y, hermanos, cuando nosotros salimos con Dios, la gente se escandaliza y la gente, hermanos, hasta se burla de uno. Pero ¿qué importa eso, hermano? ¿Qué importa eso? Pero entonces negamos a Cristo cuando escondemos nuestra fe. No escondas tu fe, hermano. No escondamos nuestra fe. ¿Verdad? Hermanos, aunque digan que eres aleluya, aunque digan que estamos locos, aunque digan lo que digan, no neguemos nuestra fe. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a veces, hermanos, como Pedro, nos acobardamos y decimos: no quiero que me critiquen. No quiero que digan pobre, aleluya, loco. No importa que digan, hermano, no importa que digan. No importa que digan. Nunca nos avergoncemos, nunca neguemos nuestra fe por miedo al rechazo. Nunca, hermano, nunca. Aleluya. También, hermanos, negamos a Cristo cuando no obedecemos su palabra. Decimos que creemos, pero vivimos desobedeciendo. Mire qué tremendo. A veces, hermanos, decimos: yo creo en Cristo, yo sé quién es Cristo. Pero, mis amados hermanos, dice la Biblia que también los demonios saben quién es Cristo y le temen. Ellos saben quién es Cristo. Entonces, hermanos, no se trata de decir solamente: yo creo en Cristo, hermanos, sino lo importante es obedecer su palabra. Si decimos que creemos, tenemos que obedecer su palabra y no vivir desobedeciéndola. Este es el asunto, hermano. Si decimos que creemos en Cristo, tenemos que obedecer su palabra. Porque dice el Señor, hermano: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Fíjese qué tremendo, cómo nos confronta. ¿Para qué me dicen Señor, Señor, si al final no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad? Entonces, a veces, hermanos, queremos vivir, ¿verdad?, a nuestra manera. El apóstol San Pablo dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, negamos a Cristo cuando nuestra vida no refleja a Cristo. Cuando nuestra vida no refleja a Cristo, le estamos negando. ¿Qué es lo que reflejamos, hermano, cuando estamos nosotros caminando en el mundo donde la gente es incrédula?
¿Qué es lo que reflejamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hablamos? Hermanos, tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar que somos cristianos. Tenemos que vivir, hermanos, la vida cristiana. Porque si no, de otra manera, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces San Pablo dice, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que, hermanos, analicémonos, ¿verdad?, en esta tarde. Y no saque la espada contra mí. Hermanos, analicemos esa palabra, y si esa palabra le ha llegado, pues gloria a Dios. Hermanos, y si está contento, pues alabe a Dios. Y si está enojado, trate de no enojarse, guardar la espada, guardar la espada. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo que Pedro? ¿Cuántas veces nos pasa lo que Pedro? A veces nos sentimos fuertes, que estamos fuertes, pero no lo estamos, ¿verdad? A veces, hermanos, sentimos que nuestra fe es ardiente. Y, hermanos, que incluso declaramos y le decimos a Dios tantas cosas. Hermanos, y nos postramos delante de Dios y le decimos, Señor, yo te amo. Y, hermanos, le decimos al Señor muchas cosas, hermanos, bonitas para Dios. Pero a veces, hermanos, nuestra fe cae. A veces, hermanos, sentimos como que no queremos caminar con Dios. Hermanos, al igual que Pedro, nos sentimos fuertes y a veces estamos débiles, y así es la vida. Entonces, hermanos, aleluya, para que nosotros pongamos atención, hermanos, aleluya, en esta palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vienen las pruebas o el peligro, corremos el riesgo, hermanos, de negar a Jesús. Corremos el riesgo de negar a Jesús. Por eso el Señor dijo, velad y orad. Amén, amén. Aleluya. Y nos dice lo mismo a nosotros el Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. Pero mira, hermanos, somos semejantes. El mismo apóstol Pedro, ese mismo hombre que cortó la oreja, ese mismo hombre, hermanos, caminó sobre las aguas y no se hundió. Ese mismo hombre, hermanos, fue el que declaró las palabras, hermanos, más sublimes del Nuevo Testamento. Cuando Jesús le dijo, ¿y quién dice la gente es que soy? Unos decían Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Y cuando Jesucristo le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, hermanos, Pedro, hermanos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, hermanos, miren la palabra de Jesús que le dijo, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue que alguien se lo había soplado por ahí en el oído. No fue que alguien le dijo, mi Padre te lo reveló. Te lo reveló mi Padre. Aleluya. Y entonces, hermano, mire qué tremendo. Después de decir estas palabras, negó al Señor. Hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tratemos de no negar al Señor. Pero si en algún momento le negamos, si en algún momento le fallamos, hermanos, haga como Pedro. Sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor lo levantará. Y, hermanos, cabría un tercer tema. Ahora sería la restauración de Pedro. Pero, hermanos, como ya no tendré tiempo, entonces ya no les hablaré de la restauración de Pedro. Pero sería muy interesante. Si alguien puede, hermano, le viene eso en su mente y en su corazón, la restauración de Pedro, sería muy importante, hermano. Porque mire, viene la restauración. Se lo voy a decir así en pocas palabras. Viene la restauración cuando, hermanos, el Señor Jesucristo resucitó, vino a buscar a Pedro. Lo buscó, hermanos. Fíjese, hermanos, no le vino a reclamar, Pedro, ¿por qué me negaste? No le vino a decir, ¿verdad que te dije? ¿Verdad que te dije que me ibas a fallar y tú decías que no? ¿Verdad que tenía razón? No, hermano, no vino a confrontarlo, sino que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó la segunda vez, Pedro, ¿tú sabes, tú me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aleluya. Y le preguntó la tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y dijo el Señor, Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas.
Sí, hermano, porque Pedro sabía que el Señor sabía todas las cosas. Le dijo, ¿me vas a negar? Y le negó. Entonces ahora digo, Señor, pues ¿para qué te digo más? ¿Para qué te digo más, Señor? Tú sabes todas las cosas. Entonces el Señor le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Y hermanos, viene ahí la restauración de Pedro. Y Pedro después, hermanos, predicando el evangelio con poder. Y miles de judíos se convertían. Miles de judíos, porque él les decía, ustedes son culpables de la muerte de ese inocente. Ustedes son culpables. Y hermanos, les decía con valor. Y no se acobardaba. Y hermanos, miles de almas vendían a Jesucristo. Entonces, hermanos, ese ha sido el mensaje de esta tarde. Y que Dios me lo bendiga. Y dejo el lugar a nuestro hermano Miguel. Aleluya, el altar está abierto. Si alguien quiere pasar, hermano.